primera charla de esta tarde lo tiene el hermano Bill Patterson, que nos va a hablar acerca de lo que él mejor sabe, que es las filosofías y metodologías de traducción de la Biblia. Así que vamos a darle luz. Gracias, Alejandro. De hecho, ¿me oyen ahí atrás? Sí, sin problema. Me van a perdonar, pero es que me tengo que mover. Con este micrófono es imposible. Así que me perdonan, por favor. En la Biblia, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es el libro más importante que jamás se ha escrito. No existe en todo el mundo un libro que tenga algo semejante a lo que contiene la palabra de Dios, porque aquí encontramos las mismas palabras dichas por el Dios creador de este universo. Es por esa razón cuando nosotros pensamos sobre la tarea tan grande que es traducir la palabra de Dios en otro idioma, debemos acercarnos a esa tarea con humildad, debemos acercarnos en oración y debemos acercarnos pidiendo a Dios que el pueblo de Dios tenga en su propio idioma esas mismas palabras. Al hablar de la traducción, estamos en sí tratando dos diferentes temas que trataré de dar en los próximos 30 minutos. Esto es decir, en primer lugar, ¿qué es lo que se traduce y de qué manera se traduce? Al hablar de la palabra de Dios, nosotros en el Nuevo Testamento hemos usado muchas veces las palabras texto recibido. Pero ¿qué es en sí el texto recibido? Como ustedes ven aquí, el texto recibido, vamos a ver el día de hoy, en primer lugar, el origen del nombre, cuáles son las bases textuales y luego cuáles son las diferentes ediciones de ese texto. Pues bien, encontramos que en cuanto al origen del nombre, en la segunda edición de el Sevi, en 1633, en la segunda página de la introducción, las palabras que nuestro hermano Jorge nos ha leído, que ustedes pueden ver aquí. Ahora, las he puesto en español, donde dice, ahora tenéis el texto que por todos es recibido. Pero hay dos palabras aquí que encontramos en el idioma latín que nos enseñan de dónde viene esta frase texto recibido. Textum receptum en el caso acusativo, texto receptum, en el nominativo sería textus receptus. Ahora, cuando hablamos de este texto, debemos hablar sobre las bases textuales, que desde antigüedad estas fueron las palabras reveladas por Dios, estas leído por los creyentes, después enviado a las iglesias, copiado, después de esto canonizado, leído en las iglesias, en los leccionarios. Todo esto nosotros los vemos a través de todos los siglos, comenzando desde el tiempo de Jesucristo hasta el día de hoy, en la que encontramos las palabras de Dios. Entonces, estas son las bases textuales y desde luego compilado en ediciones impresas, de lo cual nos interesa demasiado el día de hoy. Estas ediciones impresas comienzan, podríamos decir, con Erasmo de Rotterdam en su primera edición de 1516, de la cual encontramos una foto de la portada. Esta edición fue la primera que fue publicada y distribuida. Después hablaremos de otro texto que fue publicado, fue impreso anterior a este texto, pero no fue publicado hasta después. La segunda edición de Erasmo la encontramos, la primera edición de Erasmo fue reimpresa por Aldus Manutius en 1518. Y esto es una edición muy importante porque encontramos que se introducen ciertos rasgos que para nosotros son importantes hasta el día de hoy, que son la puntuación. Encontramos la puntuación que no existía en Erasmo en la 1516. También encontramos la letra itálica introducida en 1518. Después la segunda edición de Erasmo en 1519, la cual fue usada por Martín Lutero en la traducción del Nuevo Testamento en septiembre de 1521. En 9 semanas tradujo toda esta edición. Encontramos después la tercera edición, la más conocida, en 1522, cuando por primera vez se introducen las palabras famosas de la coma juanina en 1 de Juan 5, versículo número 7.
Después encontramos una cuarta y quinta edición, 1527-1535 de Erasmo. Este texto es un poco difícil de leer. Seguramente aquí hay algunas personas que han estudiado griego. Si gustan leer esto, les interesa seguramente. Dice aquí: «Hotitreis eisen homaiturontes en tulkurano, pater logos kai pneuma hagion kai hutoi hoitres en eisi». Esto es primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Después hablamos del texto de la Complutense, la Políglota Complutense, esto hecho por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros en la Universidad de Alcalá. En 1504, el cardenal Jiménez, por razones humanistas, comienza a compilar todos los textos que él encuentra en griego, en latín, en hebreo, en arameo, y estas las empieza a compilar con el propósito de publicar por primera vez un libro en la que se introducen todos estos idiomas antiguos. Ahora, había habido en Viena, Austria, un acuerdo que en las universidades europeas se enseñarían los idiomas antiguos de griego, latín, hebreo y arameo. El cardenal, al investigar sobre textos que fuesen en esos idiomas, se dio cuenta que el texto que más se encontraba era la palabra de Dios, la Biblia. Entonces él ha pedido ahora de muchos sitios estos textos, estos manuscritos que él comienza a compilar. En 1508 comienza la Universidad de Complutum en Alcalá de Henares, y para 1514 se imprime por primera vez el Nuevo Testamento. Ahora, aunque se publicó en 1514, no se distribuyó. Esto es porque esperaba recibir la aprobación del Papa para que ésta se pudiese publicar. El Antiguo Testamento en 1517, después vemos que 5 años se espera en 1522. Ahora he hecho algo aquí que no debía hacer. Muy bien. 1522 se distribuye por primera vez. Este texto es un texto muy importante, aparte de que contiene el texto en hebreo, en arameo, en griego y en latín. Es usado por todos los traductores de todas las Biblias de la era de la Reforma, con la única excepción de Martín Lutero, el cual tradujo su Nuevo Testamento en 1521. Y por razones obvias, si un texto no es publicado o distribuido hasta 1522, no la tenía a su disposición, y por eso se basó solamente en el texto de Erasmo, segundo texto de 1519. Nosotros encontramos en este texto que las letras son un poco más fáciles de leer. De hecho, esta fue la primera vez que se publicó un texto en griego con las letras ya más conocidas, algunas de ellas diferentes a las que ustedes conocerán. Esto, claro, es el libro de Romanos, capítulo 1, versículo número 1, Pablos, dulos Jesucristo, Cleitos apóstolos. Esto es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, en fin. Después encontramos las ediciones de Estefano, de Roberto Etienne. Él en París, su padre fallece en 1523, su padrastro llamado Simón de Colín ha tomado el segundo texto de Erasmo, la vuelve a imprimir, hace algunos cambios a la puntuación de Aldus Manutius. Pero en 1542 llega Stefano a volver a tomar posesión, a encargarse de la imprenta de su padre, y es para 1546 cuando él por primera vez imprime su primera edición del Nuevo Testamento. Es una edición magnífica, es una muy pequeña y solamente contiene el texto en griego. Es la primera edición que nosotros llamaríamos de la familia del texto recibido, que solamente contiene el texto en griego. La 1519 de Gerbelio también contiene solamente el texto en griego, aunque normalmente no se considera como parte de los 18 textos de la familia del texto recibido. Después encontramos la segunda edición en 1549, aquí encontramos la portada de la 1550. La 1550 aquí en el continente europeo se conocía como la edición real. Esta es la más impresa de todas las versiones del texto recibido. Y en 1551 encontramos la cuarta edición, en la que Roberto Etienne introduce la división de los versículos. Es una edición muy importante, es una edición muy poca conocida.
pero esta influyó mucho en la división de los versículos, y es por esto que a partir de 1551 las traducciones de la Biblia empezaban a dar las divisiones en versículos en el Nuevo Testamento. Así que si usted encuentra una edición de Lutero de 1522, no hay ninguna distinción de los versículos. Aquí ustedes podrán ver que se hicieron muchas reimpresiones, y el texto de Roberto Etienne, esta es de la de 1546, esto es en Juan capítulo número 1, versículo 1, en arca e inhologos, caijologos en prostonteon, caitheos e inhologos. Esto en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Después encontramos los textos de Teodoro Beza. Nos ha dicho el hermano Jorge que fueron nueve diferentes ediciones. Fueron 4 en tamaño grande y 5 en tamaño chico. Por eso a veces se han hablado de las solamente 4 ediciones de Beza. De ellas hablaremos un poco más que de las minúsculas, de las más pequeñas. Las ediciones folio de 1565, de 1582, 1588 y 1598. Para Reina y Valera, bueno, primero hablamos de Reina, obviamente. No fue posible tener la 1565 para Reina. Fue hasta después con Valera que él comienza a usar la 1565, y cuando menos la 1588, que sabemos que tenía a su disposición. No sabemos si tenía él la 1598. Lo que sí sabemos es que este texto, claro, influyó, y especialmente en todo el continente europeo, en las traducciones de la Biblia. Las ediciones octavo, que eran un tamaño más reducido, pero el mismo texto, el texto no varió en nada. En los textos de 1565, 1568, 1580, 1590 y 1604. Textos muy importantes. Hace 6 semanas, estando en Grand Rapids, en Michigan, en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de tener en mis propias manos y poder hojear por mí mismo esta edición de 1580 de Beza en tamaño octavo. Fue una cosa magnífica para mí. Pero bueno, siempre me gusta ver los textos antiguos. Aquí encontramos la 1565, después la 1588, la portada y la portada de la 1598, estos de Beza. Aquí encontramos el texto, otra vez revierte a un texto un poco más difícil de leer. Dice aquí en este texto muy conocido, y esto obviamente es el Juan 3:16, que nosotros todos conocemos. Bien. Después encontramos los 2 textos que nos ha mencionado el hermano Jorge, de los hermanos El Servir, Abraham y Bonaventure, que viven en Holanda. Estos 2 hermanos que son, tienen una imaginación. Ellos hacen sus ediciones muy pequeñas, hacen muy prácticos y muy bajos de precio. Son más o menos de un tamaño así reducido, se llaman 16avo. Y estos 2 hermanos comienzan estos textos. Encontramos aquí la portada de la 1633 de El Servir. Se hicieron otras ediciones aparte, 1624, 1633 y varias más. Después la tercera en 1541 y reimpresiones de esto a partir de 1657. Esto es el texto, es algo muy difícil de leer, la letra es muy pequeña, aquí la he hecho un poco más grande, y esto es de Mateo capítulo número 1, versículo número 4, donde dice: Aram de Egeneiseton Aminadab, Aminadab de Egeneiseton Nazón, Nazón de Egeneiseton Salmón. Las letras son algo muy raras. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, esto es una D, es una delta epsilon. Diríamos nosotros, bueno, pero ¿de dónde sacó esto este hombre? Esta era la manera normal de escribir en aquel entonces. Entonces, cuando se imprimían los libros, imprimían el texto de la manera en que la gente en aquel entonces escribían cuando ellos se escribían cartas o algún manuscrito. Después vemos que Dios ha preservado, a través de los textos usados en las iglesias de habla griega, compilados de antiguos textos e impresos durante el comienzo de la era de la Reforma. Ahora, esta es la primera parte. Entonces, la segunda parte vamos a ver cuáles son entonces las filosofías y metodologías en cuanto a la traducción. Ahora, en cuanto a la traducción de la Biblia, hay muchas diferentes filosofías. Seguramente ustedes se darán cuenta al ir a alguna librería cristiana la variedad de Biblias que existen ya. Alguien dirá, bueno, con tantas Biblias, ¿será necesario otra Biblia en español?
Nosotros creemos que sí. Y vamos a hablar sobre el por qué. Ya hemos hablado sobre lo que se está traduciendo. Ahora hablaremos sobre la manera en que se está traduciendo. Para esto, en primer lugar, es necesario entender que existen diferentes filosofías y se distinguen los unos de los otros. La primera llamaremos la eclesiástica tradicional. Esta dice que la Iglesia, y únicamente la Iglesia, tiene la autoridad para determinar el significado de las palabras. Nosotros leímos apenas esta semana pasada una declaración en la que se dice que ya no es necesario traducir la palabra justificación en la Biblia, ya que ésta se asemeja con la palabra salvación y hay que rechazarla. Bueno, nosotros creemos que si nuestro Señor hizo distinción entre esta palabra en su Biblia, en sus palabras, nosotros debemos mantener esta separación. Nosotros también vemos, por ejemplo, que esta filosofía pone a la doctrina eclesiástica por encima de las palabras actuales de la Biblia. Es decir, para nosotros encontrar nuestra doctrina no vamos a la Biblia. Vamos primero a la iglesia, encontramos nuestra doctrina y luego bajo el filtro de esa doctrina es la que tenemos nuestra Biblia. Nosotros creemos que deben ser las cosas al revés. Primero es la Biblia, las palabras de Dios, y esta doctrina filtrada a través de la palabra de Dios para darnos la doctrina pura que es la palabra de Dios. Entonces esta filosofía nosotros la rechazamos. Esta filosofía también nos da a entender que las traducciones solamente son aceptadas como genuinas cuando éstas sean aprobadas o autorizadas por la iglesia. Nosotros creemos que esto no es necesario. Dios mismo ha puesto su sello de aprobación sobre su palabra y con eso es más que suficiente para nosotros. La segunda filosofía de traducción llamaremos la filológica humanística. Esta enfatiza la lingüística y el aspecto lingüístico es siempre importante en cualquier traducción. Definitivamente la tenemos que tener en mente, pero es importante mantener un balance, un control. Esta enfatiza la lingüística, es decir, la determinación de todos los usos de las palabras. También rechaza la terminología eclesiástica diciendo que, bueno, en el tiempo de Cristo la palabra redención significaba algo tan sencillo como ir al mercado y comprar algo del mercado. Bueno, ¿será cierto que esas palabras se usaban de aquella manera en el tiempo de Cristo? Pero para nosotros el día de hoy, esa terminología eclesiástica contiene para nosotros un significado muy importante, de manera que la palabra iglesia, la palabra sacerdote, la palabra altar, la palabra redención, justificación, glorificación, santificación, contienen para nosotros un significado muy importante que no deseamos perder, así que la mantendremos. Después, según esta filosofía, las versiones requieren de revisiones continuas. Cualquiera vez que empezamos a hablar de una manera poco diferente, ya es tiempo de cambiar la revisión y bueno, con esto hay que tener un poco de cuidado. La tercera filosofía de la cual platicaremos es la inspiracional. Esta al comienzo parece ser muy buena, ¿sí? Porque, bueno, vamos a ver. Según esta filosofía, hace que Dios sea el responsable de supervisar la obra de la traducción. Y a esto diríamos amén. ¿No es Dios el que debe supervisar la obra de la traducción? Oh, pero van a un extremo. Y esto es que dentro de esta filosofía, el traductor tiene la responsabilidad de ser inspirado, ojo, y que las otras habilidades son menos importantes. Es decir, bueno, yo no necesito aprender griego y hebreo para poder leer ese libro. Yo puedo mantenerla en mis manos y orar y ser lleno del Espíritu. Y Dios me inspirará para decir a la perfección todo lo que Él quiere que diga en cualquier idioma. Bueno, cuidado. Creo que ustedes reconocen que las traducciones de la Biblia no se hacen de esa manera. Vaya que si fuera esa la voluntad de Dios, entonces en todos los idiomas tendríamos Biblias inmediatamente por personas que Dios pudiese usar y que se traduzcan y que no tuviésemos necesidad de un comité o de un grupo o de varias personas. Con que una persona lo hiciera fuera suficiente. Ojo, hay que tener cuidado con esta filosofía. También nos dice esta filosofía que una vez traducida, la versión nunca debe ser alterada o revisada, porque bueno, si es una traducción inspirada,
no necesita de ningún cambio. Hay que tener mucho cuidado con esta filosofía. La cuarta filosofía la llamaremos equivalencia dinámica, y claro, especialmente aquí, ustedes seguramente conocen muy bien esta filosofía, en la que se nos enseña que el significado de las palabras esto es al criterio del traductor, el cual discernirá cuáles son estos significados. Bueno, esto también tiene sus aparentes problemas. Estos solo se traducen aquellas palabras que se consideran necesarios para el significado del texto, de la misma manera que podemos añadir un sinnúmero de palabras para darle el significado que el traductor piensa necesario. Aquí estamos añadiendo y quitando de la palabra de Dios, sin ningún control. Y Apocalipsis capítulo 22, 17 y 18 nos hablan claramente que no debemos hacer esto. También dentro de esta filosofía de traducción, lo que es importante es la habilidad del traductor para interpretar el mensaje. Es la máxima cualidad deseable. Ahora, mucho se ha dicho sobre el refrán conocido: traductor, traditor. Traduttore en italiano, traditore. Traductor, traidor. ¿A qué me refiero? La persona que traduce, por el mismo hecho de traducir las palabras, se convierte en el traidor del original. Nosotros no creemos que eso es necesario. Aquí detrás de mí hay varones que hablan no solamente 2 idiomas, creo que hablamos entre todos aquí 10 idiomas, algo así. Estos varones han pasado mucho tiempo para estudiar esos idiomas, y ellos desean con todo su corazón traducir las palabras de Dios a lo mejor posible, de la mejor manera posible, para que se den en español, en castellano, las mismas palabras que inspiró el Señor. Entonces encontramos que esta filosofía también la desechamos. Después encontramos una filosofía llamada la equivalencia funcional. Esta también se ha llamado la filosofía de la teoría Scopus. Es una filosofía que dice que el grupo receptor, ¿sí?, es la que debe enfatizarse. El grupo receptor es enfatizado y se traducen de acuerdo a las limitaciones o preferencias de los lectores o patrocinadores, ojo, de esta traducción. De esta manera se encuentran muchas traducciones. Seguramente ustedes el año pasado oyeron sobre la traducción que hizo la iglesia mormona, llamado la Reina Valera 2010. Fue la primera traducción hecha por la iglesia de los mormones, y ellos han tomado este nombre, Reina Valera, y si usted al leerlo se da cuenta, puede empezar a ver lugares donde se han cambiado las palabras para corresponder a la doctrina de los mormones. Después veremos algunos ejemplos. También encontramos, según esta filosofía, que es afectada por objetivos predeterminados. O sea, el traductor ya sabe de antemano qué debe eliminar, qué debe añadir, qué debe cuidar, no usar ciertas palabras, sí usar otras palabras. Y se le dice al traductor: mira, tú no puedes usar la palabra infierno, tú no puedes usar la palabra tal. Y el traductor se tiene que apegar a esas normas. Hermanos, tengamos cuidado. Gracias a Dios, la Sociedad Bíblica Trinitaria, y aquí están varios hermanos detrás de mí, ninguna vez han llegado a nosotros a decir: miren, ustedes traducirán este pasaje de esta manera porque necesitamos corresponderlo a tal cosa, a tal norma de la sociedad. En ninguna manera. Nosotros deseamos traducir toda la palabra de Dios y todas las palabras de Dios. También en esta filosofía encontramos que la traducción se considera exitosa al transmitir un mensaje que concuerda con los objetivos que sean predeterminados. Otra vez, es una filosofía que es muy peligrosa. Entonces, ¿cuál es la filosofía que utilizamos nosotros? La llamamos equivalencia formal,
también se podría llamar una equivalencia formal literal. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, se enfatizan las palabras y las construcciones sintácticas del original sin perder el significado bíblico. ¿Cuántas veces estando nosotros en reunión hemos dicho, bueno, esta palabra la vamos a traducir como participio porque en griego es participio? Esta preposición debemos incluirla porque en griego está esa preposición. Esta construcción, aunque se podría decir de esta manera, debemos hacerlo de otra manera porque así está en el original. Y una y otra vez hemos hecho estos cambios, hemos introducido estas traducciones de esta manera porque deseamos poder dar al mundo hispano aquello que se asemeja más a la Biblia en los idiomas originales. Después vemos que esta filosofía de traducción eleva al lector al nivel de las palabras divinas en vez de bajar la lectura al nivel de los hombres. Esto es una filosofía muy importante y es una diferencia que se va estableciendo desde los años 1819, si no mal recuerdo, en Alemania, en la que varios pastores dijeron, nosotros queremos que la Biblia no sea bajada al nivel de los hombres, sino que la lectura pueda elevar a los hombres a entender las palabras divinas del original. Y luego vemos que también esta filosofía de traducción demuestra una dependencia de Dios. Sí, nosotros antes de cualquier momento de traducción o de revisión, cada vez, y mis hermanos son testigos de esto, pasamos un momento en oración. Pedimos la ayuda de Dios porque reconocemos que dependemos de Él. Pero también debemos, al traducir, nosotros tener frente a nosotros todos los útiles que podemos tener y pedirle a Dios que Él nos dé de estas traducciones que se pueden dar, que son traducciones incorrectas. Ahora, el versículo que aquí tenemos en Juan 10:34, nosotros la conocemos, la lectura nos parece perfectamente bien. De hecho, en la revisión que nosotros hemos hecho, ustedes podrán ver en la edición que ustedes tienen frente a ustedes, aquí el Evangelio de Juan que han recibido hoy, lee exactamente igual. Dice, Jesús les respondió, claro, está la orden un poco invertida, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Pero ojo con esta nota, dice, su potencial para llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Ya no es lo mismo. Y esto introducido por los mormones. Después encontramos otro ejemplo en las Escrituras, así llamada de los mormones. Dice en Juan 3:21, pero el que vive conforme a la verdad viene a la luz. Mientras que en nuestra edición dice, más el que practica la verdad viene a la luz. Vea que hay una diferencia, hay una matiz diferente aquí al decir el que vive conforme a la verdad y luego decir el que practica la verdad. Y si usted lo lee en griego, usted encontrará que dice el que practica la verdad. Después encontramos en Juan 1:11, vamos a ver en una edición por Torres Amat en 1837, dice, vino a su propia casa y los suyos no le recibieron. Bueno, vaya que lo suyo puede significar su propia casa, pero es mucho más que solamente su propia casa. En nuestra Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, hay veces cuando por alguna u otra razón los traductores, en vez de traducir algo que es genérico, algo muy amplio, lo traducen como algo muy reducido, como es el caso aquí. Después vemos otros ejemplos de esto en Juan 3:16, un versículo muy conocido. Al final del versículo dice así, sino que vivan vida eterna, mientras que nuestra Biblia dice, mas tenga vida eterna. Hay una diferencia entre vivir una vida eterna y tener vida eterna. Después encontramos otro ejemplo en Juan 5:30, en la Torres Amat de 1837. En comparación de este texto, ustedes encontrarán aquí, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Mientras que en la Torres Amat dice, de aquel que me ha enviado. Nosotros debemos mantener esa palabra Padre,
porque la podemos encontrar en todos los textos de la familia del texto recibido. ¿Por qué eliminarla? Después encontramos en la Reina Valera Contemporánea de 2009, en Juan 6:22, este texto dice en la contemporánea: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca. Y luego no hay una frase, que es la que encontramos al otro lado, aquella en la que sus discípulos habían entrado, desaparece del texto. Toda la frase. Toda esa frase desaparece del texto. Aquella en la que sus discípulos habían entrado, y luego dice, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué eliminar esa frase? Otra vez la encontramos en los textos griegos que recibimos nosotros de las personas que hablaban griego, y las encontramos en las ediciones de la familia Texto Recibido. No hay por qué eliminar ese texto. Después encontramos en Juan 13:2, en la versión contemporánea del 2009, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús, así que mientras cenaban, al contrario, dice en nuestra revisión, y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es algo muy pequeña, ¿sí? La palabra hijo, por un lado no está en itálicas y por otro lado sí está en itálicas. ¿Qué significa esto? La palabra hijo la hemos suplido para facilitar la lectura, mas no se encuentra en ningún texto en griego. Se entiende a que se trata del hijo de Simón y por eso lo hemos puesto dentro del texto, mas no en letra normal, sino en itálica, para facilitar la lectura, pero identificarle al lector que esa palabra no existe en los idiomas originales. También encontramos en la versión contemporánea de 2011, algunas cosas muy raras. Por ejemplo, en Juan 1:1, un versículo muy conocido: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Ahora, 3 veces el mismo verbo, ein, en griego, pues dice Juan 1:1 en griego, en arche ein hologos, kai hologos ein prostonteon, kai hologos ein hotheon. Ein, 3 veces ein. En una vez la tradujeron ya existía. La segunda vez estaba. La tercera vez era. ¿Pero por qué? ¿Por qué cambiarlo tanto? Si es un mismo verbo en el mismo versículo, es muy fácil. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Después encontramos también Juan 1:11, aquí dice, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Vea usted la diferencia entre usar el verbo y la palabra. Al decir la palabra, nosotros ya tenemos que decir no la recibieron, y se pierde la realidad de que se trata de Jesucristo. Esto habla de Jesucristo, y al decir la, bueno, es por eso que se ha usado verbo en español, ¿sí? Para identificar, y esto tradicionalmente, estamos hablando de una tradición que son ya más de 450 años desde el tiempo de Encinas, que se usaba verbo, ¿sí? Y no hay por qué cambiarlo. Además afecta el entendimiento, la exegesis que se puede hacer después en español. Juan 11:41, la Reina Valera actualizada, dice: luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Pero falta una parte. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. No está esa frase, donde el muerto había sido puesto. ¿Por qué quitar esas palabras? Después encontramos en Juan 11:41, en la purificada, entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y aquí ellos han hecho algo muy interesante, han puesto la palabra de en itálicas. Ahora la lectura parece igual, pero ellos parecen indicar que esa palabra de no existe en griego. La verdad es que sí existe. ¿Y dónde existe esta palabra? Porque la palabra de, como tal, no existe en griego, no existe, pero sí existe porque está dentro de los casos de los sustantivos. Está en el caso del sustantivo. Y curiosamente, ellos no han sabido que dentro del caso genitivo ablativo se puede usar la palabra de, porque así se dice en español el caso genitivo ablativo en el español. Por eso nosotros no la tenemos
en itálicas porque sí se encuentra ese caso en griego. Juan 7:26 en la purificada dice, y he aquí, habla públicamente y no dice nada. No saben, y luego note esta palabra, ciertamente los príncipes, que este verdaderamente es el Cristo. Es verdaderamente el Cristo. Ahora, nosotros hemos seguido la opción textual de Valera en esto. Y debo mencionar, hermanos, que dentro de la familia del texto recibido, estos 18 textos de los cuales hemos platicado anteriormente, existe aquí un pequeño variante del texto. Y es sobre la palabra ciertamente y verdaderamente, los cuales son una misma palabra en griego, si es que se encuentra una vez o dos veces. Valera en 1602 ha optado una vez. Y por eso es que el texto, y esto lo he tomado de una PDF de 1602, dice, y he aquí, habla públicamente y no le dicen nada. Si han entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo. Y luego en el texto que nosotros les hemos entregado hoy, dice así, y he aquí, habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Acaso habrán entendido verdaderamente los gobernantes que este es el Cristo? Entonces, estas opciones textuales que siguió Valera en 1602, nosotros las estamos recopilando y estamos revertiendo a esas opciones textuales que empleó Valera en 1602. Y luego vemos aquí en Juan 8:6, la Reina Valera purificada de 2007. Mas estos decían tentándole para poderle acusar, empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en la tierra con el dedo, como si no los oyera. Pero en nuestro texto, nosotros encontramos en la 1602 esa última frase que no existe en griego, y por cierto la ponen en itálicas por no encontrarse ahí. Ellos están siguiendo de hecho a la versión en inglés, la versión autorizada de la King James, y nosotros estamos siguiendo a la Valera 1602, la cual dice, más esto decían tentándolo para poderlo acusar, empero Jesús había bajado hacia abajo, escribía en la tierra con el dedo. Y esa última frase no la encontramos en Valera y por eso tampoco en la versión que ustedes ahora tienen en la mano. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Después encontramos en Juan 11:41, la nueva versión internacional, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pero nuestra dice, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ve usted qué drástica la diferencia entre una y otra traducción. Y luego podemos ver también en la Biblia de las Américas, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Bueno, esto parece decir una cosa, pero vamos a ver cómo lo dice en nuestra traducción. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu palabra. Ahora, es cierto, hemos añadido la palabra solamente, y esto en itálicas. Pero esto ¿por qué? Para facilitar la lectura, para dar el sentido original del griego. Aunque la palabra solamente no estaba en griego originalmente, el sentido de esto sí se encuentra ahí. Y por eso la hemos añadido para facilitar la lectura, para dar el sentido de lo que se está diciendo, porque de otra manera parecería que dijeran los hombres de Samaria, nosotros ya no creemos por lo que tú has dicho. Cuando eso no es lo que están diciendo. Están diciendo, ya no creemos solamente. Jesucristo mismo nos ha dicho. Y luego, ¿cuáles son estas conclusiones? Bueno, vamos a hacer varias. En primer lugar, las filosofías de la traducción siempre afectan el texto traducido, ya sea para bien o para mal. A mí una vez me dijeron, hermano Billy, pero la filosofía no afecta la traducción. La traducción no es afectada por ninguna filosofía, al contrario, es afectada por la filosofía. En segundo lugar, se deben mantener las opciones textuales de la versión original si ésta se definirá como una revisión. Al decir que hacemos una revisión de la 1909, pero en base a la 1602, lo que en sí estamos haciendo es revertiendo al texto que subyace esa traducción, esa revisión de Valera en 1602. Nosotros hemos recopilado todos los textos y los manuscritos en griego que subyacen el texto que tenía Valera, y estamos ahora identificando cuáles eran las opciones y diferencias textuales para traducir y revisar conforme al texto original, y no siguiendo opciones que se usarán en otro idioma, ya sea inglés
húngaro, polaco, cualquier otro idioma. Después hablamos sobre que al traducir la Biblia es necesario conocer y entender el vocabulario, la gramática y la sintaxis de los idiomas originales. Es necesario conocer estas cosas y por esto hemos rogado al Señor. Por mucho tiempo nosotros no contábamos con todos los que estamos aquí. Al comienzo estaba solamente el hermano William Greendyke y un servidor. Después, gracias a Dios, se añadió el hermano Antonio Mendoza, el hermano Alejandro Reed. Después nosotros 4 estuvimos orando: Señor, por favor, necesitamos una persona más, y Dios nos ha dado al pastor Jorge Ruiz. Todo esto, ¿por qué? Porque queremos nosotros estar conscientes de cuáles son estas opciones textuales, cuál era el vocabulario, cuál era la gramática, cuál era la sintaxis del original, entendiendo estas cosas y después edificándonos sobre la filosofía bíblica de que cada palabra de Dios es importante, y con una humildad y con una reverencia santa hacia la palabra de Dios, tratar de revertir a los textos que subyacen la Reina Valera 1602 y poder dar una revisión para el pueblo hispano que se merece. Y esto es, nosotros merecemos recibir esa misma palabra de la cual leímos al comienzo, en 1 de Pedro capítulo número 1, esta palabra de Dios, la cual permanece para siempre. Nosotros somos parte de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Para nosotros es un gran gozo poder estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que nos sentimos honrados por su presencia y les agradecemos su tiempo. Que el Señor les bendiga. Amén.